Veamos qué son los elementos patrimoniales y cómo se determina el patrimonio de una empresa o de un ente. Para esto, recordemos que el activo son los bienes y derechos propiedad del ente. Es fundamental tener en cuenta que tienen que ser de su propiedad. Por otro lado, tenemos el pasivo, que son las obligaciones, las deudas que tiene el ente. Bien, recordemos ahora cómo nace una empresa y veamos cómo se crea el capital. Para esto, tomemos un ejemplo. Dos personas se ponen de acuerdo en iniciar actividades con una librería. Para esto van a necesitar recursos. Tal vez un local, tal vez alguna camioneta, tal vez mostradores, tal vez estanterías. Entonces, acuerdan en realizar aportes cada uno. El primer propietario decide aportar un local, un inmueble. El segundo propietario va a aportar una computadora. Ahora, luego de este acuerdo, luego de este aporte, el local y la computadora son propiedad del ente, ya que sus dueños transfirieron la propiedad de esos recursos al ente, ¿sí? Pero van a necesitar más recursos. Entonces deciden pedir un préstamo en un banco de dinero, dinero en efectivo. El banco se los otorga. Entonces, hasta aquí, ¿cuál es la situación de este ente? ¿Cuál es la situación de esta librería? Por un lado, tenemos justamente la librería, que es, en este caso es una organización, que es la que va a realizar los hechos económicos, la que va a llevar adelante las actividades económicas, que tiene recursos, que son los bienes y derechos, que en este caso son un local, una computadora y dinero en efectivo. ¿Cómo obtuvo esos recursos? Por un lado, pidiendo un préstamo a un tercero, a una entidad bancaria. Por otro lado, a través de los aportes que realizaron los propietarios. Viendo este esquema, mirando esta situación, nosotros ya podemos observar los elementos patrimoniales que tiene esta librería, este patrimonio. Tenemos el activo, que son sus bienes y derechos. Tenemos el pasivo, que son sus deudas. Y tenemos el aporte de los propietarios, que conforman el patrimonio neto. Ahora hagamos una relación entre este esquema que recién terminamos de ver con la igualdad fundamental contable. Recordemos que la igualdad fundamental contable es activo igual pasivo más patrimonio neto. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los bienes y recursos que tiene un ente se obtienen a través de deudas de fuentes externas que conforman el pasivo del ente, más el aporte de los propietarios, o sea, fuentes de financiación interna. Pero atención, ¿es lo mismo patrimonio que patrimonio neto? No, no es lo mismo, porque el patrimonio son todos los recursos que posee el ente y de los cuales puede disponer, puede hacer uso. Pero el patrimonio neto son los recursos que posee el ente y que puede disponer de ellos, menos sus deudas, menos lo que debe. De esta manera, y relacionándola con la igualdad fundamental contable, que decíamos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, entonces ahora podemos determinar que el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo. Es decir, a todos nuestros recursos
que el ente posee y que dispone de ellos, menos las obligaciones que tiene. Bien, el patrimonio se puede medir o analizar de dos maneras distintas. De una manera que se llama cualitativa y de otra manera que es la cuantitativa. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué son estas dos palabras? Cuando describimos un patrimonio de manera cualitativa o cualitativamente, lo que estamos haciendo es explicando qué cosas contiene ese patrimonio, cómo está compuesto. Y cuando describimos un patrimonio de manera cuantitativa, cuantitativamente, mostramos, exponemos el valor de cada una de esas cosas que componen el patrimonio. Vamos a ver un ejemplo. Con los siguientes elementos patrimoniales vamos a hacer una descripción cualitativa y también la descripción cuantitativa de un patrimonio, del patrimonio de la sociedad Lápices SRL. Entonces nosotros vamos a tener los siguientes datos. Esta sociedad tiene una camioneta propiedad de la empresa que es utilizada para el reparto que cuesta 110.000 pesos. Por otro lado, tiene una deuda contraída por la empresa a favor de un tercero, que es un proveedor, el señor Mario Jacinto, por 26.000 pesos. Tiene un importe a cobrar a clientes por ventas en cuenta corriente comercial por 19.000 pesos. Por otro lado, tiene dinero en efectivo por 34.000 pesos. Tiene bienes adquiridos para vender, 58.000 pesos. Y tiene una deuda de impuestos por 16.500 pesos. Entonces, empecemos a analizar. Dijimos que tenía una camioneta propiedad del ente que estaba evaluada en 116.000 pesos. Esta camioneta que es propiedad del ente, ¿a qué elemento patrimonial pertenece? ¿A qué grupo? Para el ente es un activo. Luego también dijimos que tenía una deuda contraída por la empresa a favor del proveedor. Si es una deuda, ¿a qué elemento patrimonial pertenece? Para esta empresa va a ser un pasivo. También por otro lado, dijimos que esta empresa tenía importes a cobrar, derechos a cobrar de clientes por haberles vendido. Entonces acá la empresa tiene un activo. También habíamos dicho que tenía dinero en efectivo por 34.000 pesos. Es un activo, es un bien que tiene la empresa. También tenía bienes que iba a disponerlos para la venta por 58.000 pesos. Son bienes que tiene la empresa, son activos. Y por último tenía una deuda por un impuesto no pagado por 16.500 pesos. Es decir, que tiene un pasivo. ¿Sí? Entonces ahora hagamos la descripción cualitativa. Para esto, recordemos la igualdad fundamental contable, en donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Acá tenemos presente los tres elementos patrimoniales: activo, pasivo y patrimonio neto. Entonces, de todos los recursos, bienes, derechos y obligaciones que mencionamos, vamos a ubicar en cada grupo según corresponda su naturaleza. Los activos que teníamos, habíamos dicho que eran la camioneta, los importes a cobrar de los clientes, el dinero en efectivo y los bienes para la venta. Todos esos eran bienes y derechos que tiene este ente. Por otro lado, habíamos dicho que tenía obligaciones, que eran las deudas con el proveedor y los impuestos impagos, porque no están pagados, es una deuda. Y por otro lado tenemos el patrimonio neto. De esta manera, cuando describimos cualitativamente, lo que hacemos es mencionar
de qué manera está compuesto cada elemento del patrimonio. Cómo está compuesto el activo, cómo está compuesto el pasivo y cómo está compuesto el patrimonio neto. Bien, ahora veamos la descripción cuantitativa. Para esto, nuevamente citamos a la igualdad fundamental contable, a la igualdad que nos muestra que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Entonces ponemos los montos de cada uno de los recursos que mencionamos en la descripción anterior según el grupo al que pertenezcan, según el elemento al que pertenezcan. Habíamos dicho que la camioneta valía 116.000 pesos y la camioneta era en activo, así que lo ponemos en activo. Habíamos dicho que teníamos importes a cobrar de nuestros deudores, de nuestros clientes, por 16.000 pesos. Habíamos dicho que teníamos dinero en efectivo por 34.000 pesos. Y habíamos dicho que teníamos bienes para vender por 58.000 pesos. Por otro lado, teníamos deudas por 26.000 pesos, que era la deuda con nuestro proveedor, y por 16.500 pesos, que era un impuesto en pago que teníamos. Hasta aquí, al patrimonio neto no lo conocemos, ¿sí? Podemos saber cuánto es el total de nuestro activo, que es 227.000 pesos. Podemos saber cuánto es el total de nuestro pasivo, que es 42.500, pero nuestro patrimonio neto no lo sabemos. Como nosotros estamos basando toda nuestra descripción cuantitativa en la igualdad fundamental contable, podemos utilizar los métodos matemáticos para llegar al valor del patrimonio neto, ¿sí? Entonces, como cualquier ecuación, despejamos sus miembros, ¿sí? El pasivo, tomamos el total del pasivo y lo cambiamos de miembro restando. Es decir, que nos va a quedar el activo, los 227.000 pesos, menos el pasivo, los 42.500 pesos. Así vamos a poder llegar a saber cuánto es nuestro patrimonio neto, que es 184.000 pesos. Entonces, cuando describimos cuantitativamente, lo que hacemos es determinar el valor de cada uno de los elementos del patrimonio. Bien, finalizamos con la explicación.